Ya, los polinomios, entonces, vamos a hablar un poco. Em, en realidad, acá el profesor lo menciona de esta forma, pero bueno, está bien, lo vamos a trabajar así. Funciones polinomiales. Profesor, una Sí, pregunta. dígame. Eh, el ayudante dijo que el lunes teníamos control. El Sí, próximo, ¿sí? déjame Eh, verlo. ¿Puede Me explicar eso, por favor? me parece que sí, veamos. Planificación. Acá está. Este es el archivo que está en su aula virtual. Aquí está, control. 26 de abril. Eso es el próximo lunes. ¿Qué más necesito saber? Que va a entrar en el control. Ah, ya, bueno, Eh, ¿Es individual el control o...? sí, pues, todos los controles son individuales. Los Ah, ya. talleres son en grupo. ¿Qué entra en eso? Bueno, entra todo lo que está después del control uno, ¿ya? Es decir, ¿cómo se traduce eso? ¿Qué fue lo último que vimos en el control uno? Y lo que vimos en el taller también se va a evaluar en el control. Sí, sí, sí. Es entre los que está después del control uno hasta el control 2, pues. Y el control 2, por lo tanto, considera hasta lo que vamos a ver el jueves, ¿ya? Y el jueves lo último que tenemos que ver es composición de funciones. Hasta ahí. ¿Está bien? Profesor, ¿y cuántas preguntas son? Las mismas que en el control uno. ¿Cuántos tenía el control uno? No me acuerdo. Voy a verlo al tiro. ¿Qué preguntas parece? Sí, deben ser tres. En general O son algo así. tres. ¿Y la prueba, profe, cuántas preguntas tiene? Déjeme ver, déjeme ver. Evaluaciones. Control uno, a ver. No, esto no. ¿No está aquí? Rayos. Las pruebas deben tener como cuatro preguntas. Cuatro o cinco máximas. Mm, a ver. Ok, bueno, eso. Entonces es hasta composición de funciones, ya que lo tenemos que ver el jueves. Em, si es que no tengo el control acá mismo, voy a tener que buscarlo, no sé por qué no está, no lo encuentro. No, no quiero clase, no. Ya, eso. Empecemos con la clase entonces. Funciones polinomiales. Funciones polinomiales. ¿Qué son las funciones polinomiales? Ya se lo había comentado yo anteriormente, lo que era un polinomio. ¿Se acuerda? Esto venía de una palabra en griego que lo habíamos comentado anteriormente, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo. Los polinomios, ¿ya? Poli de muchos y nomios de cosas o términos. Entonces, la cuestión es que para estudiar los polinomios, porque nos va a servir un montón y le va a servir a usted también en su trabajo más adelante, ya cuando empiece a trabajar más y vea cosas más sofisticadas de matemáticas, nosotros sabemos que los polinomios son así. Ya voy a ponerlo como f de x, una cosa así. A sub n x a la n, más, a sub 1 por x, más 1 a sub 0.
Eso es un polinomio en su generalidad. Ya tiene esa pinta. Es un número por x a la n más otro número por x a la n menos 1, más, muchos términos hasta un número por x y un número sin x. ¿Ya? Eso, voy bajando en la potencia del x multiplicado por un escalar. Ya, eso es una función polinomial. Entonces, estas cosas son muy útiles en matemáticas, pero muy útiles. No, no podría decirle en este momento lo útiles que son, pero es muchísimo. Lo va a ir viendo usted a poco en sus cursos de matemáticas que estas cosas aparecen a cada rato. Entonces, hay una herramienta que necesito que sepan usar. Que quizás la conoce o quizás no, lo vamos a revisar aquí, se llama división sintética. Esto vamos a revisarlo hoy. Esto es un procedimiento para dividir polinomios. ¿Ya? Es un procedimiento para dividir polinomios. Y dividir polinomios es algo bastante útil. ¿Por qué sirve tanto dividir polinomios? Porque te los simplifica, ¿ya? Y tener un polinomio, si es muy complicado, simplificarlo es mucho mejor. Vamos a ver, le voy a mostrar yo un ejemplo, mire. La división sintética se trata de dividir polinomios f de x, lo voy a poner así, dividido de esa división, con el dos puntitos. Quiero dividirlo por una cosa que tiene que ser de este estilo, ¿bien? Va a tener que ser así, x más algo. Ese algo es un número, ¿ya? La división sintética se da exclusivamente con polinomios que son de esa forma. Algún polinomio cualquiera con una cosa que es del estilo x más algo. ¿Ya? Eso. Siempre es así la división sintética. Ya. Le voy a mostrar entonces un ejemplo. Y le voy a explicar qué es esta cuestión y toda la cosa. Entonces, ejemplo, vamos a dividir el polinomio este. P de x igual a 2x elevado a 5 menos x elevado a 4 menos 3x al cubo más x menos 3 por, lo vamos a dividir por x menos 3. Ya, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya entonces tomo un polinomio que puede ser muy complicado, en este caso un polinomio de grado 5, y lo voy a dividir por algo que es de grado 1, ¿cierto? X menos 3. ¿Ya? No sé si usted sabe, pero los polinomios se pueden dividir de partida. Los polinomios se pueden dividir, al igual que los números. También se puede hacer eso. Y de hecho se hace de una manera similar. ¿Ya? ¿Cómo se divide el, qué sé yo, 13 partido por 4? ¿Cómo se hace eso? Tiene un algoritmo, ¿no? Es como una manera, como un método. Tú decís cuántas veces cabe el 4 en el 13 y te sobra uno, no sé. Cosas así. Eso también lo hacen los polinomios. De hecho. Tal vez no se lo han enseñado nunca a usted, pero ahora vamos a ver un método para dividir polinomios de una manera, de una manera que es bastante algorítmica. Le voy a mostrar cómo se hace. Ya, queremos dividir entonces este polinomio en este otro chiquitito. Una cosa de grado 5 por uno de grado 1. Entonces, mire, lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una tabla. Ya, usted tiene que hacer una tabla. Una línea para abajo, una línea para el lado. Listo. Siguiente paso es bajar estos coeficientes del polinomio. El 2, el menos 1,
este es un menos 3, etcétera. Los voy a ubicar en orden descendente. Entonces coloco el 2 que acompaña al x elevado a 5, el menos 1 que acompaña al x elevado a 4, el menos 3 que acompaña al x al cubo. Ya x cuadrado no tiene coeficiente, así que va a un 0. El que acompaña al x solo es 1 y después viene un menos 3. Ya, esos son los coeficientes del polinomio. Ya, eso es el primer paso. Anotar en esa fila los coeficientes del polinomio. Listo. Ahora en la primera columna, acá abajo, usted dibuja este número, pero en negativo. Es decir, el opuesto, que es 3. ¿Ya? Entonces la división sintética se hace entre los coeficientes del polinomio y el 3, que es del que está el x menos 3, pero en el sentido contrario, entonces 3. Ya, y la operación se hace de esta manera. Voy a hacerlo con otro color. Se hace así. Mira, esto es bien, esto es un procedimiento que espero que lo entienda. Ponga la atención. Tú bajas el 2 primero. Baja el 2. Ya. Luego tú haces la multiplicación del 3 con ese y ese producto lo escribes acá arriba, que es un 6. ¿Ya? Después ese 6 lo sumas con el que está arriba. Por lo tanto te queda un 5. ¿Ya? Luego sigues de nuevo de igual manera. El 3 que está acá multiplica ese 5 y se escribe acá arriba. Aparece un 15. Luego acá tú hacia abajo sumas. Te queda un 12. Y así, el 12 lo multiplicas por 3, te va a quedar acá arriba un 36. 36 se suma abajo, con 0 te da 36. Sé que tienen preguntas, pero déjenme terminar con esto. Entonces, tenía el 36, lo multiplicáis para arriba, chum, por 3, te da 36 por 3, ¿cuánto es? 108. Más 1, 109. 109 lo multiplicáis de nuevo por el 3 que está encerrado al principio, para acá arriba, pum, te da, bueno, 109 por 3, ¿cuánto es eso? 327. Y después se suma con el último, y te da 324. Y ahí termina la división sintética, ¿vale? Esa es la tablita, se hace así. Este último resultado es súper importante. Voy a ponerle ahí una doble barrita para dejar en claro que ahí termina. Ya, dígame, ¿qué me quiere preguntar? A ver, estoy leyendo en el chat. Profe, una Profe, y pregunta. yo. Dime. Bueno, mi consulta es, el cero fue por la X, ¿no es cierto? Mira, La X del polinomio y el uno fue por el X de abajo, ¿o cómo? voy a volver a explicarlo. Dame un segundo. Ya, voy a marcar con rojo. Este 2 es ese 2, ¿cierto? Este menos 1 es ese menos 1. Ese menos 3 es ese menos 3. Acá hay un 0. ¿Por qué hay un 0? Porque es el que va aquí acompañando al x cuadrado. Como usted se da cuenta, no hay x cuadrado. Es porque es 0 veces x cuadrado. Por eso es un 0. Ese 1 es ese 1 y ese 3 es ese 3. ¿Ya? La tabla se arma así. Listo. Eso es lo primero. Ahora, repito, este 3 que aparece aquí, ese 3 que apareció acá, se debe a que estoy dividiendo por x menos 3 y yo coloco el menos 3 pero en el sentido contrario, ¿no? El inverso. Por eso va un 3. Ya, ¿hasta ahí se entiende eso? Es porque hay Sí, un orden profe, pero descendente desde los exponentes que tienen los números, ¿no? O sea, los términos algebraicos. ¿Cómo? Los- No entendí. O sea, hay un orden descendente, por ejemplo, ya Sí, si empieza desde el 6 sí, va hacia abajo 6 5 4 3 2 1 sí, 0 en los exponentes. claro. ¿Cierto? Exactamente, sí, pues voy bajando 5, 4, 3. Ahora falta el que está acá. Tiene que haber uno de orden 2. ¿Cuál es el de orden 2? Es 0 No veces estamos, x cuadrado, po, porque no está. Por eso es un 0. es Después un viene el de 0. orden 1. Después viene el de orden 0. Si no está, si hay alguno de esos grados que no está, es porque el coeficiente es 0, po, ¿cierto?
Porque 0 veces x cuadrado es 0, entonces el factor no está nomás. Ahora sí se entendió, gracias. ¿Sí? Ahora sí. Qué bueno. Ya. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿No? Ya. Entonces, bueno, este 0, igual vamos a seguir haciendo ejercicios por si aún no le quedó claro. Este 0, entonces, insisto, aparece ¿por qué? Porque aquí hay un 0 veces x cuadrado. Porque en este polinomio el x cuadrado no está. Ya, listo. Vuelvo a repetir el procedimiento. ¿Cómo lo hacemos? Primero, repito, tú bajas el 2, el primer 2 que está acá, lo bajas, sin más, aquí está, copia. Luego, repito, tú multiplicas este que está muy marcado con un círculo verde, que es un número re importante, lo multiplicas y eso te va a aparecer acá arriba, que es un 6. Luego ese 6 lo sumas para abajo con el que está arriba, te da un 5. Y así sucesivamente, este 5 se multiplica por 3, para allá arriba. Se suma con el de arriba, te da un 12. Para allá, para acá abajo, diagonal, para abajo, diagonal, para abajo. ¿Se entiende? Cada Bueno, vez que baja, lo multiplico y cuando lo subo, lo sumo. no, al revés. Cuando tú haces hacia abajo, estás sumando. ¿Ya? Ah, Cuando haces ya. en diagonal, multiplicas con el número que está abajo, acá, solito, el 3 en este caso. Ah, ya. Ya, perfecto. Es como un juego al final. De hecho, sí, o sea que es como muy mecánico, po. Es hacer esto, ir así como en diagonal. Este para abajo, después diagonal para abajo, diagonal para abajo. Entonces, como una cosa como bien mecánica. Bueno, vamos a hacer más ejercicios para que le quede claro. ¿Ya? Si no entendió, seguramente lo va a entender ahora. Pero necesito terminar de explicarle. Lo que pasa es que este numerito que aparece al final, el 324 que está al final marcado con el circulito naranjo, es un número muy importante. Muy importante. De hecho, todos los números que aparecen en la última fila, todos estos números que aparecieron al final, el 2, el 5, el 12, el 36, esos números van a ser re importantes y va a ver usted por qué. La conclusión de esta tabla es la siguiente. Necesito borrar porque no tengo espacio. ¿Qué se concluye de esta tablita? ¿Ya? ¿Por qué hacer esto es útil? Se lo voy a mostrar. La conclusión es la siguiente. El polinomio original que teníamos, conclusión, voy a poner ahí por lo tanto, el polinomio original que teníamos, lo voy a volver a escribir, que era 2 veces x elevado a 5, menos x elevado a 4, menos 3x al cubo, más x menos 3, este polinomio que era el original, yo lo estoy dividiendo por el x menos 3, ya que ese era el objetivo del ejercicio, dividirlo por x menos 3. Entonces, lo que voy a hacer es escribir el polinomio original, y esto se descompone así, igual a x menos 3 por otro polinomio, lo voy a poner aquí un gran paréntesis, y este otro polinomio que aparece acá, en este gran paréntesis que estoy marcando con rojo, se construye con estos números que están acá. ¿Ok? Excepto el que está marcadito con el círculo naranjo, que es el último. ¿De qué manera? Se lo explico. Este 2, ese 2, va a aparecer aquí. Va a ser 2 veces x elevado a 4. ¿Por qué elevado a 4? ¿Por qué elevado a 4? Porque el mismo que está acá, el último x que aparece en el polinomio original, pero menos 1. ¿Ya? Voy bajando entonces en el grado. Este 5 que está aquí, ahora en la primera fila de la tabla, va a aparecer acá como 5 veces x, un grado menor, x al cubo. Y así voy bajando en el grado, ¿no? 4, 3, 2, 1. Entonces ahora viene este 12 de acá, 12 por x, un grado menor, x cuadrado. Y así voy. Después viene 36x y luego viene el 109. Y por último, este último numerito, el 324, que está acá al final de la tabla, va como un más 324. Eso se llama división de polinomios. ¿Se entendió?
En este caso es división sintética. ¿Se Entonces entendió? ese sería el resultado final, ¿no es Sí, cierto, profe? sí, Ah, ya. esa es la conclusión final, que eso es lo que se concluye desde la tabla. Eso es una división de polinomios. Acabo de dividir dos polinomios. Profe, yo no entendí lo último, eso del 324 abajo. ¿Por qué está abajo? ¿Por qué no me alcanza la pizarra? Ah, pero que al lado multiplicando o No, es una más. suma, es una No. suma. Es ese paréntesis por este otro paréntesis más 324 al ladito. Ah, ya. Ya, profesor. Muchas gracias. ¿Ya quién más pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces lo que se hace es que se descompone de alguna manera el polinomio inicial para que quede el x. Pero es que no escuché bien lo que me dijiste porque como que estaba sonando muy despacito. ¿Puedes repetirlo? Más o menos, pero dale, te pongo atención, dale. Que al final lo que se hace No, no te escucho nada, no te escucho nada. Escriben en el chat si quieres, po. Igual si alguien más tiene alguna otra pregunta, dígame nomás, po. Ya vamos a seguir viendo Profesor, ejercicio. Dígame. pero ¿hay que el ejercicio o puede seguir? No, eso es una división de polinomios. Ahí está dividido. Eso es, ¿ya? Ah, ya. Le voy a explicar enseguida. Voy a borrar todo, ¿ya? A ver, para que usted entienda. Quizás con esto le queda claro. Vamos a hacer un ejemplo ya un poquito más simple. Imagínese que usted quiere dividir este polinomio, x cuadrado menos 1, lo quiero dividir por este otro polinomio. Bien simple. Esto, para que entienda lo que quiero hacer. Quizás no entiende bien qué significa dividir polinomios. Por eso le voy a poner este ejemplo bien sencillo. ¿Cómo se hace esto? Mire, recuerde que esto es lo mismo si usted quisiera, voy a hacer un paréntesis por acá al lado, es lo mismo si usted quisiera dividir 14 dividido por 4. ¿Cómo se hace eso? En esencia lo que quiero hacer es algo, encontrar acá un número que se llama cociente y encontrar acá un número que se llama resto. ¿Ok? Estamos encontrando estos dos cosas, un número que se llama cociente y un número que se llama resto. Recuerde eso. Y lo que vamos a hacer acá en esencia es esto mismo. Tomar este polinomio, el primero, x cuadrado menos 1, dividido por x más 1, ¿ya? Como fracción, ¿cierto? Eso es dividir. Ya. ¿Cómo se hace esto? Recuerde usted. Suma por diferencia arriba, ¿no? En este caso es muy sencillo, x más 1 por x menos 1, suma por diferencia. De tal manera que la división de polinomios aquí, perdón, me faltó un más abajo, es x menos 1. ¿Sí? Esto significa, voy a borrar acá, voy a borrar aquí. Esto significa que en este caso, voy a dejar esto acá arribita, más chiquitito, ahí, ahí. Eso va a quedar así como en una nubecita, porque eso es una explicación aparte, pero esto es como la razón. Esto significa que esta división de polinomios se puede describir así, mire. X cuadrado menos 1 es x más 1, que es el polinomio con el cual yo estoy haciéndolo, por, paréntesis, por este que obtuve aquí, que es el x menos 1, más un resto 0. En este caso el resto es 0 porque la división es exacta. Ya, insisto, dividir polinomios. ¿Qué significa dividir polinomios? Significa descomponerlos. En otras palabras, factorizar. Ya estamos factorizando. Básicamente es eso. Una manera de factorizar cosas. Entonces, en el ejercicio anterior, lo que hizo usted es tomar un polinomio de grado 5, ya no sé, bastante complicado quizás, y lo factorizó, se da cuenta, en uno que era de grado 1 con uno que es de grado 4. Entonces como que lo achiqué, ya no es de grado 5, sino que me quedan dos más pequeños. ¿Ya?
Eso es la idea. Como simplificar a un polinomio que puede ser grande, achicarlo un poquito. Profe, no entendí porque justo lo borró. ¿Qué? ¿Lo puede explicar de nuevo? O sea, cuando son números más pequeños se hace eso, pero cuando son más grandes se tiene que No, no, hacer la no. tablita. No, este es un ejemplo nomás. Este es un ejemplo nomás. Ah, ya. No. La división sintética, ese es un procedimiento. La división sintética es con esa tabla. ¿Ya? Esa es la división sintética, de eso se trata. ¿Ya? Esto que le acabo de mostrar ahora no era división sintética, pero acabo de hacer una división polinomial para explicarle cuál es la idea de dividir, simplemente. ¿Ya? Hay distintas formas de dividir polinomios. La división sintética es una manera, ¿ok? Es una forma. Pero le estaba explicando cuál es la idea general de este asunto. Y la idea general, repito, es tomar un polinomio grande y descomponerlo en algo más chico para simplificar. Y eso se llama factorizar, básicamente. Vamos a ver otro ejemplo para que practique la división sintética. Entonces, con esto de la tablita y la cuestión. Mira, quiero que divida este polinomio, dividir este polinomio, x elevado a 4 menos x al cubo más x cuadrado menos x, y lo divida por x menos 1. Eso. Ya, intente hacerlo usted mismo, ya, usted misma. Haga la tablita, ubique los números y trate de replicar el procedimiento que yo le di. Si no, se lo voy a mostrar yo en un ratito. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Ya, bueno, dele nomás, po. Trate de hacerlo. A ver el gato. Profe, Mm, una consulta. mm. Si va como en orden de 4, 3, 2, 1, también se le pone el 0, ¿no es cierto? Al final, como Claro, por el claro, orden. claro. Ah, ya. Gracias. Sí, claro, porque, insisto, en este caso tú tienes que ir bajando en el orden, ¿no? X elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2, este es el x elevado a 1, y el x elevado a 0 no está, por lo tanto se va a tener que colocar un 0 también aquí, ¿ya? Si no está el coeficiente es porque usted tiene que rellenarlo con un 0, pues naturalmente. Entonces voy a rellenar la tablita un poco, ya, para que entienda a ver si no estamos tan perdidos en esto. Entonces el primer coeficiente de aquí es el que acompaña al x elevado a 4 es un 1, el que acompaña al x al cubo es menos 1, después un 1, después menos 1 y finalmente un 0. ¿Sí? Y el número que tengo que colocar en la columna es 1. Ya, y el resto, bueno, se va rellenando así como bajo el primero, multiplico, sumo, multiplico, sumo, multiplico, sumo, y hasta que llego al último. Ya, entonces, vale, voy a hacerlo yo. Entonces ya, tú baja el 1, primero, baja ese 1, recuerdo. Baja ese 1, listo. Ahora tú multiplicas este 1 que está acá abajo, lo multiplicas con el 1 que está en rojo, el 1 que está acá al lado izquierdo, que es el 1 importante. Entonces lo multiplicas 1 por 1, te da 1.
Sumas hacia abajo, menos 1 más 1 te da 0. Multiplicas 0 por 1, te da 0. Y ahora sumas hacia abajo, 1 más 0 te da 1. 1 por 1 es 1. Sumas hacia abajo te da 0. 1 por 0 es 0. Y más el último 0 acá te va a aparecer un 0. Y ahí terminé. ¿Está bien la tabla, no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Conclusión entonces de la división. Conclusión de la división entonces. ¿Cuál es la conclusión? Repito, este último número que voy a volver a marcarlo con naranjo, este que está acá al final, ese último 0 del último coeficiente de la tablita, ese es el resto de la división. ¿Ya? Entonces la conclusión es la siguiente, de nuevo. Conclusión es que el polinomio grande con el que tú partiste, x elevado a 4 menos x al cubo más x cuadrado menos x, esto es exactamente igual a, se descompone como x menos 1 por paréntesis, el que tú vas construyendo con los coeficientes que están acá abajo, pero de un grado menor. Si el original era de grado 4, el que me va a aparecer aquí es de grado 3. Entonces es x al cubo, ¿ya? Más 0 veces x cuadrado más x. Y nada más. Y el resto que aparece acá al final es resto 0. Esa es la descomposición polinomial. ¿Ok? Profesor, ¿por qué es necesario anotar el resto y no los otros ceros? No, no es necesario. Yo lo puse como para Ah, no es hacérselo necesario notar. anotar el resto. No. O sea, sí, siempre es necesario anotar el resto. Pero en este caso estoy sumando un 0. Pero no, claro, si estoy sumando un 0, solamente lo escribo para hacerle notar que ahí está el resto. ¿Ya? Si en el control no hacen esto, ¿es necesario que coloquemos el cero? No. Ya. No, porque estoy sumando 0 a algo. Sumarle 0 a algo no voy a hacer nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una Sí, pregunta. ¿Me escucha? sí, pero más o menos. Este, mi pregunta es por qué el, el nuevo polinomio que se forma, por decir, por qué es 3 y x. ¿Por qué no sería como el 4 y el 2? X4 más X2. Ya, es porque se escucha más o menos, pero entendí la pregunta. Lo que pasa es que tú tomas este polinomio, el original, tú le miras el grado, que es de grado 4, ¿sí? La potencia mayor, y el que va a aparecer aquí es de esa misma potencia menos 1, ¿ok? Entonces, este coeficiente de acá va a representar al x cubo. Este de aquí va a representar al x cuadrado, este va a representar al x elevado a 1 y este va a representar al x elevado a 0. ¿Ya? Es el mismo que está antes, pero de un grado menor. Por eso es parte del x cubo en este caso. Y así vais bajando, cuadrado, elevado a 1. ¿Sí? Sí, ya entendí. Gracias, profesor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, profe, no es necesario anotar los ceros, ¿no es cierto? Solamente el resto. Claro. Claro, exactamente. Gracias. Ya, eso. Mire, cuando usted tiene... Voy a volver a mostrarle algo, el ejemplo, a ver, voy a poner otro ejemplo un poquito más sofisticado. Si yo quiero dividir este polinomio, qué sé yo, a ver, no, perdón, números. Quiero dividir ya voy a dividir 123 y lo voy a dividir por 4. ¿Cómo se hace esto? Vamos. ¿Qué hago yo? Digo, ¿cuántas veces cabe el 4 en, cierto? Y se hace una comida aquí. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 12? Bueno, ahí cabe 3 veces. Ya. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Multiplico 4 por 3 y le resto ese 12 hacia abajo, ¿no? Me da un 0. Y luego bajo ese 3. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 3?
Es una cosa así la división, ¿se acuerda? Sí, profe. Ya. ¿Cuánto da esto? A ver el resultado, ¿qué me puede decir usted? ¿Cuánto da 30 como esto? ¿Cuánto da esto, perdón? 75. 30, claro. Exactamente. Le voy a mostrar de otra forma. La división va a ser así. ¿Ya? Por si no se acuerdan. Bueno, cuando usted hace una división, al final lo que queda es eso, ¿cierto? Se recuerda. Va un número acá, 2 puntos, otro número acá aparece otro número y acá termina con un número, ya. Estas cosas incluso tienen nombres. Se lo recuerdo, entonces se llama dividendo. Este de acá se llama divisor. Pero esos dos no importan. Este de acá se llama cociente, que este sí, ese es súper importante. Y este de aquí se llama resto. Las cosas tienen nombre, ¿ya? Los dos primeros dan lo mismo, los voy a borrar. Lo importante es el cociente y el resto. Aquí en estas cosas de división polinomiales es lo mismo. Quiero que entienda eso, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Este de acá en el ejercicio, lo que estoy haciendo es lo mismo. En vez de dividir números, estoy dividiendo polinomios, pero es lo mismo. Sí, profe, es verdad porque el 4 usted lo pasa multiplicando con el 30 y le suma el resto en la misma forma. Sí, 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 exactamente. ¿Por qué ocurre lo mismo? Porque el 123, que es el original, se descompone así, como 4, que es el que tú estás usando, por este 30 más el resto, que es 3. Es lo mismo, fíjese. Entonces, es la misma ecuación. Tú tomas el polinomio original, lo escribes aquí por el cual tú estás dividiendo, y te va a aparecer otro. Este se llama cociente. Y te sobra uno más algo, este se llama resto. Es lo mismo que los números. ¿Ya? Para que no se le olvide, es la misma cosa al final. También aparece un cociente, también aparece un resto y cumplen la misma cosa. Es el número multiplicado igual a se descompone de alguna cosa un poquito más chica. Ya. En el ejemplo anterior, cuando el resto da 0, porque no siempre el resto da 0, ¿no? En el que vimos al principio el resto era, qué sé yo, era 324, ahí el resto no es 0. En este caso el resto es 0. Cuando el resto es 0, decimos que la división es exacta, ¿cierto? Calza justo dividir un polinomio con otro. Si el resto es 0, la división es exacta. ¿Ya? En ese caso, lo que habremos es hecho encontrar una raíz. ¿Qué es una raíz de un polinomio? Definición para usted. No sé si sabe, ¿qué es una raíz de un polinomio? ¿Alguien sabe lo que es una raíz de un polinomio? ¿No? Ok. Nueva palabrita para su vocabulario matemático, ¿ya? Quiero que lo agregue a su diccionario. Raíz. La raíz de un polinomio. ¿Qué es una raíz de un polinomio? Una raíz de un polinomio básicamente es una solución. Una raíz de un polinomio. Qué sé yo, digamos f de x es un número. Lo voy a anotar así como alfa. Es un número alfa que cumple ¿qué cosa? Que es solución de la ecuación polinomial igual a 0, es decir, f de alfa vale 0. Eso es una raíz.
Voy a subrayar la palabrita raíz. Una raíz de un polinomio es esto. Y una raíz es algo súper importante, de hecho. Básicamente son las soluciones del polinomio. También le llaman ceros, ceros de polinomios. Ya, eso es una raíz. Entonces vamos a ver un ejemplo para que entienda bien qué es una raíz. Y lo vamos a aplicar en lo que estamos viendo con la división sintética. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si tengo este polinomio x cuadrado menos 1, ya, usted toma ese polinomio, el x cuadrado menos 1. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Bueno, las raíces, ¿cómo las encuentro? Usted tiene que resolver entonces esta ecuación, x cuadrado menos 1 igual a 0. Y esto te va a entregar dos soluciones, ¿no es cierto? Que son el 1 y el menos 1. Ambas son las soluciones de esta ecuación polinomial. Estas son las raíces. Son los números que satisfacen la ecuación igualada a 0. Se llaman raíces de polinomio. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. ¿Sí? Usted hace el polinomio, lo iguala a 0 y las soluciones se llaman raíces. No se confunda, esto es muy diferente cuando le hablo yo, por ejemplo, de raíz cuadrada o raíz cúbica o qué sé yo. Eso es algo totalmente nada que ver, ¿ya? En este contexto, raíz significa algo muy diferente. Es las soluciones de los polinomios. Ya. Entonces, en el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior, lo que hicimos nosotros era esto. Voy a volver a escribir la conclusión del ejercicio. Era así. X elevado a 4, perdón, menos x al cubo, más x cuadrado, menos x. Y eso lo descompusimos así, como x menos 1 por x al cubo más x, ¿no? Hicimos esta descomposición. Ya. Básicamente lo que hicimos en esencia es dividir este polinomio con este y obtuvimos un cociente y un resto. El cociente de x al cubo más x y el resto es 0. Como el resto es 0, ¿ya? Cada vez que usted tenga resto 0, significa que ese numerito que está aquí, es una raíz. En este caso es el 1. El mismo 1 que anotamos nosotros en la tabla. Cuando bajamos en la primera tabla, en la primera columna, al final abajo, ¿cierto? Había un 1. Ese es una raíz de este polinomio. Ya es raíz de este polinomio de acá. ¿Qué significa eso? En otras palabras, a ver si le queda claro. Lo que acabo de hacer entonces es encontrarle una raíz a este polinomio al original. Lo que significa esto, en otras palabras, voy a borrar todo. Lo que significa esto es que si tú reemplazas aquí dentro, en este polinomio, reemplazas por x igual a 1, si lo reemplazas por x igual a 1, te tiene que dar 0, mira, fíjate. Si lo reemplazas por x igual a 1, te va a quedar 1 elevado a 4, menos 1 al cubo, más 1 al cuadrado, menos 1. ¿Cuánto esto es? 1 menos 1 más 1 menos 1, que es 0, efectivamente. Como me da 0, insisto, como da 0, esto es, verifica que el 1 es una raíz del polinomio. Ya, efectivamente tengo una raíz de un polinomio. Es una solución del polinomio cuando hago la ecuación igualada a 0. Ya. ¿Y sirve lo mismo también con el menos 1? ¿O no? Con el menos 1. No sé, tendrías que comprobarlo. A ver, veamos. Comprobémoslo. Borremos todo, borremos todo, borremos todo. Profesor, es que la cosita del
de por lo que dividimos es de x menos 1. Sí, Entonces, tiene que ser con el signo contrario cuando con el es... signo contrario, sí. Al igual Ah, como hiciste la tabla, tú colocáis este numerito que va acá es ese, pero con el signo contrario. Ese es el mismo que está ya, acá. ¿Ya? ya, ¿Qué gracias. pasa? Por ejemplo, tú te podrías preguntar, quizás el menos 1 es raíz. Pregunta, ¿el menos 1 es raíz? ¿Cómo compruebas eso? Bueno, tendrías que reemplazar el menos 1 acá adentro y ver si te da. Entonces, en este caso lo que va a ocurrir, si es que el menos 1 es raíz, veamos, ¿qué tiene que pasar? Va a quedar menos 1 elevado a 4, menos 1 al cubo, más menos 1 al cuadrado, menos 1. ¿Cuánto da esto? A ver, calculémoslo. Para saber si es que el menos 1 es raíz o no. ¿Bien? ¿Cuánto da esto? A ver, te El da primero es uno positivo, ¿no? 1, claro. Acá queda 1 menos 1 más 1 menos 1 te da más 1. Entonces, ¿cuánto esto es? 1 más 1 más 1 más 1, queda 4. Como te da 4 y no es 0, eso significa que el menos 1 no es una raíz del polinomio, ¿vale? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, es que yo me había confundido con el ejercicio anterior. Sí, no, pero está bien, igual es una buena pregunta, de todas maneras. ¿Se entendió? Entonces, em, Dígame. si nosotros sacamos desde el, el x menos 1, vamos a sacar la raíz, ¿cierto? Sí, En el caso, ¿cómo se llamaba ese, ese cociente? sí, Sí, ya. Desde ahí sacamos la raíz. Perfecto. sí. Eso, insisto, la raíz tú la vas a encontrar siempre y cuando el resto sea 0. Voy a anotar eso para que no se le olvide entonces. Observación, déjalo anotado por ahí o grábeselo en la memoria. Cuando hay resto 0, esto es sinónimo, esto es equivalente a que hay una raíz. Usted encontró una raíz cuando hace la división polinomial con resto 0, ¿ya? Si el resto no es 0, es porque no hay una raíz, ¿ok? En el ejemplo teníamos el x menos 1, ¿cierto? Estábamos dividiendo el polinomio por x menos 1. Ese 1 que apareció ahí, yo sé que era una raíz porque el resto daba 0 en el ejercicio. Si el resto no era 0, ese 1 no hubiera sido una raíz. Ya como en el primer ejemplo, en el primero que vimos, cuyo resto era 324, como el resto no es 0, el coso por el cual yo estoy dividiendo no me entrega una raíz. Ya, eso. Entonces, dicho todo esto, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño esbozo. Ya, esto es lo que voy a pedir que haga usted. Trate de dibujar, esboce. Vamos a hacer este ejercicio. Esboce la gráfica de esta función. Ahora ya no es una función lineal, ya no es una función cuadrática. Te voy a pedir que esboce la gráfica de esta función, que es una función de potencia cuarta. X elevado a 4 menos x al cubo más x cuadrado menos x. Ya que es la del ejercicio anterior, po. La del ejercicio anterior, vamos a tratar de ver cómo se ve en el dibujo en el plano cartesiano, ¿ya? Con la información que ya sabemos. Esto vamos a hacer ahora. Tratar de darle un dibujo a esta gráfica. Perdón, a esta función, a esta gráfica, a esta función. ¿Cómo se ve en el plano cartesiano? Ya, vamos a hacer algunas cositas, algunos trabajitos para tratar de ver este dibujito.
Entonces, mire, le voy a mostrar cómo se hace. Ya, lo que usted tiene que hacer primero, es buscar las raíces del polinomio. Primero tiene que buscar las raíces, ¿ya? Y para eso nos va a servir lo que acabamos de hacer antes en el ejemplo. Primero tiene que buscar las raíces, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Desde el ejemplo anterior, vuelvo a repetir, tú sabes que x elevado a 4 menos x al cubo más x cuadrado menos x se puede factorizar como lo vimos en el ejemplo, era x menos 1 por x cubo más x. Pero a su vez, el x cubo más x también se puede volver a descomponer. Entonces esto se descompone así, como x menos 1 por x cuadrado más 1. ¿Sí? El x cubo más x se puede factorizar todavía más por x. Entonces, al final el polinomio original lo acabo de descomponer en estos tres, ¿no? El x menos 1, el x y el x cuadrado más 1. De aquí yo puedo obtener las raíces. Por lo tanto, las raíces son ¿cuáles? Las raíces son las que aparecen acá con el signo contrario. El 1, como ya habíamos dicho, este me entrega el 0. Y este de acá no tiene soluciones porque es un cuadrático con discriminante negativo. Así que las raíces de este polinomio son esas dos, el 1 y el 0. ¿Ok? Profe, ¿por qué era 0? Que estaba anotando y no vi qué flecha era del 0. Ya, primero, el 1 es raíz por lo que ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Ya, ese es primero. El 1 es raíz por eso. El 0 es raíz por este polinomio que está aquí. Si tú reemplazas acá adentro por x igual a 0, acá va a aparecer un 0. Y 0 por cualquier cosa te da 0. ¿Ya? Entonces el 0 también es raíz gracias a este que está aquí, marcado con un circulito rojo. Y este último polinomio de este último paréntesis, este de acá no te entrega ninguna raíz. De hecho, ese polinomio no tiene raíces reales. Profesor, pero esto se puede hacer solamente si el resto da cero. Por ejemplo, si hubiese sido el ejercicio, el que hicimos anterior, el que daba como resto 324, no se hubiese podido sacar No, esto, hacer esto. no, para nada. Ya. Ya, entonces, insisto, ahora que tenemos las raíces, vamos a tratar de darle una imagen a esta función, ya para que usted la pueda ver. Cómo es más o menos el gráfico de la función, de esta función que está aquí. El primer paso, entonces, insisto, es encontrarle las raíces. Y estas son las raíces, no tiene más. ¿Ya? Estas son. Ahora que usted tiene las raíces, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos hace tiempo atrás, que era una tabla con unos signos. Ya vamos a volver a aparecer eso del más, el menos y la cuestión. Vamos a volver a hacer eso. Vamos a volver de nuevo a hacer una tabla. Entonces voy a volver a hacer una tabla. Y en esta tabla, entonces voy a hacerlo de la misma manera como hacíamos con los puntos críticos. ¿Se acuerda que los ubicábamos en orden? Y hacíamos, entonces, voy a volver a mencionarle cómo era. Usted ubica los números, en este caso son el 0 y el 1. Tira una línea para abajo, tira una línea para abajo, tira una línea para abajo, línea para abajo. Entonces, esta primera casilla de acá representaba todos los que están del menos infinito hasta el 0. Después venía el 0. Acá todos los que están entre el 0 y el 1. Y luego los que están del 1 a la derecha. Y en la primera columna anotamos estos factores que están aquí en el polinomio, ¿ya? Primero entonces en orden, tengo el x menos 1, luego viene el x, luego viene el x cuadrado más 1, y finalmente está el polinomio completo, que es la multiplicación de las tres cosas, que es el f de x completo. ¿Ya? Tiro rayita aquí, tiro rayita aquí, y tiro rayita acá.
Ya, lo que vamos a hacer entonces es muy parecido a lo que hemos hecho ya anteriormente, que es empezar a rellenar con signo. Entonces, usted tiene que decirme cuál es el signo en la primera casilla. El signo de x menos 1 cuando el x vive a la izquierda del 0. ¿Positivo o negativo? Negativo. Veamos. Sí, ¿qué cree usted? Es negativo, de hecho. Sí, está bien. Ya, vamos hacia el lado. ¿Qué da aquí? Negativo igual. Ya. Sigo hacia la derecha. Entre el 0 y el 1. ¿Qué me va a dar esto? Negativo. Negativo también. ¿Sí? Ahora voy hacia el 1. Acá me va a dar 0. ¿Y acá qué coloco aquí? Positivo. Positivo. Perfecto. Paso a la segunda fila. Ya. X. Cuando estoy a la izquierda del 0. ¿Cuál es el Negativo. signo? Negativo. Perfecto. Acá. 0. 0. Positivo, positivo, positivo. Siguiente. X cuadrado más 1. Primera casilla. Positivo. Positivo. ¿Ya? Siguiente. Bueno, esto es positivo, claramente. Siguiente. Positivo. 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 Siguiente. Positivo también. Siguiente. Positivo. Positivo también. Toda esa fila es positiva, de hecho. Como se dará cuenta. Ya, pues y finalmente lo que hacemos es tal cual como ya lo hemos hecho antes, multiplicar para abajo, ¿cierto? Con todos los signos, multiplicar todos los signos para abajo y concluir con eso. Entonces menos por más, te va a aparecer un más. Acá es menos por 0 por más, 0. Menos por más, te queda menos. 0 por más te queda 0 y más por más es más. ¿Ok? Listo, ahí tenemos la tablita. Con esta tablita usted ya puede intentar hacer el dibujo del ejercicio. Para intentar ver la gráfica de esta función. ¿Cómo así? Lo voy a mostrar. Ahora que tenemos la tablita hecha, podemos intentar... Oh no, se descompuso todo. Bueno, lo voy a dejar ahí nomás entonces. Podemos intentar hacer el dibujo de esta función. Entonces, vale, se lo voy a mostrar. Vamos a hacer un plano cartesiano. Lo voy a hacer acá. Plano cartesiano. Ya. Entonces, en el plano cartesiano, quiero que usted ubique las raíces del polinomio. Recuerdo, de nuevo, las raíces eran el 0 y el 1. Entonces vamos a marcar el 0 hasta aquí, x igual a 0, y el 1 lo voy a dibujar por acá, 1. Entonces, yo sé que la curva tiene que pasar por esos puntos, tiene que pasar por ahí, porque ahí cortan el eje X. La curva ahí sí que cortan el eje X, ya. Ahora fíjese, yo sé, de acuerdo a la última fila que está acá, que está marcada con verde, yo sé que, ¿qué información me entrega? Yo sé que a la izquierda del 0, en esta primera columna de aquí, a la izquierda del 0, la función es positiva. ¿Ya? Por lo tanto, va a estar desde el 0 a la izquierda, va a estar por arriba del eje X. Entonces va a ser una cosa así. Solamente, yo sé que solamente gracias al signo que apareció positivo abajo, que está en verde, yo sé que a la izquierda del 0 la función va a estar por arriba del eje, ¿ya? Porque es positivo, va a estar por arriba. Corta el eje X en el 0, luego entre el 0 y el 1, vemos de nuevo la última fila, dice que es negativo. Entonces la función pasa para abajo del eje X, aquí. Ya la función pasa para abajo del eje X en esta parte. Profesor, ¿Sí? no veo el dibujo, ¿lo puede levantar un poquito? ¿Cuál O dibujo? sea, no, la tabla, La perdón. tabla. Creo que no. Ahí. Es que se desconfigura todo, pero a ver, déjame ver. Esto va aquí, esto va aquí, este va acá.
este de acá, ups, este va aquí, este de acá. Ahí ese se borra. Chun chun, chun chun, chun, chun chun. Ya, ahí está. Ya, entonces decía, tú sabes que a la izquierda del 0, como bien dice acá, el signo es negativo. Perdón, era positivo. Se borró aquí, era no positivo. Listo. Ya. El signo en la primera parte, desde el menos infinito hasta el 0, es positivo. Por lo tanto, la curva pasa por arriba del eje X. Luego viene la siguiente columna que dice que vale 0, porque la función corta el eje X en el punto igual a 0. Sigo hacia la derecha. Entre el 0 y el 1 sale signo negativo. La función está por debajo del eje X, tal como se lo estoy mostrando acá en el dibujo. Sigo hacia el lado, la función corta de nuevo en el 1, por lo tanto la función necesariamente tiene que volver a subir y cortar ahí en el eje. Y después positivo, entonces una cosa así. Desde el 1 a la derecha la función de nuevo es positiva por el signo que está abajo. Entonces la curva va a ser una cosa así que se la estoy tratando de esbozar. Es más o menos así. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Todos están claros? ¿Cacharon todos? ¿Alguna Profe, pregunta? el más, ¿de dónde parte? Del 1, ¿no es cierto? Del 1 para arriba y el 0 es del 0 hasta abajo, pero usted lo completó nomás, como que lo unió. ¿O ¿Cómo no? eso? No entendí. Ah, es que, ¿no es cierto que está el 0 positivo? O sea, a la izquierda del 0, Sí, ahí es ¿ya? positivo, Que sí. va para arriba, Sí, exacto. sí, Después está entre el 0 y el 1, queda sí. negativo. Entonces, Negativo, sí. eso, ¿usted hizo esa guatita, es así? ¿O Lo- cómo? Esa guatita está ahí porque, mira, voy a Para repetirlo no. completarlo, ¿cómo? Voy a repetirlo no. Ya, entonces Mejor. tú sabes que en primer lugar la función a la izquierda del 0 está en positivo, por eso estoy arriba del eje X, ¿ya? Por eso está como para arriba del eje, que no estoy debajo, ya no estoy debajo. Ya. Continúo. Tú sabes que a la derecha la función corta en el 0, pasa por el 0. En el eje X corta ahí, precisamente. Luego viene un signo negativo, lo que significa que la función baja. ¿Cachai? Es una cosa así. Necesariamente porque estoy debajo del eje X, la función está bajando. Ya están los negativos. Pero como si tú sigues hacia la derecha, la función tiene que volver a cortar en el 1. ¿Cachai? Entonces la función no puede bajar y bajar y bajar, bajar. Entonces tiene que volver a subir. Por eso se arma como una guatita. ¿Cachai? Porque tiene que volver a pasar por el 1, porque aparece un 0. Tiene que volver a pasar por el 1. Por eso te genera como esa especie de valle. Algo así, ¿no? Te genera como esa curvatura que está acá. Y luego, de nuevo, del 1 a la derecha la función es positiva. Entonces te da algo así. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ya. ¿Más preguntas? ¿Consultas? ¿Se entendió? Sí, profe, bastante. Qué bueno, mire. Le voy a mostrar el archivo, el PDF. Ahí está el gráfico como real. El gráfico de verdad de la función. Aquí está el ejemplo, aquí está la tabla. Si usted quiere consultarlo de nuevo, ahí está con todo. Y el dibujo es así. Ya. Lo mismo, va bajando, después tiene como esa guatita y luego empieza a subir. Y acá incluso hay otro ejemplo, ya para que lo revise. Otro polinomio de grado 4 con su gráfica. Mira, aquí está la tabla completa, está todo hecho. Y la curva le va a dar una cosa así. ¿Ya? Entonces lo insto a que haga, por lo menos intente hacer este ejercicio que está acá. Esboce la gráfica de este polinomio. Ya que nosotros ya estamos en la hora, pero lo insto a que Profe, haga este ejercicio. ¿Sí? profe, una consulta. Entonces se hace la gráfica siempre y cuando el resto sea 0, ¿no es cierto? No. En este caso, lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior, era este.
tú ya sabes de antemano que el 1 era una raíz. ¿Ya? Eso lo hicimos gracias a la división sintética, ¿ya? Pero era porque, claro, el resto valía 0. Lo distinto es que, mira, pon atención acá, este ejercicio, acá no necesitas hacer división sintética, ¿ya? No es necesario, porque te están diciendo, sabiendo que el 3 es una raíz. Te están diciendo al tiro que esa es una raíz, ¿ya? No tenéis que hacer división sintética entonces. Ahora, si tú quieres hacerlo de todas maneras, igual se puede, ¿vale? Pero ya, no sé si eso te cierra la pregunta, pero repito algo que dije. Una raíz al final es lo mismo, es un sinónimo de tener resto cero en la división sintética. ¿Ya? Eso. ¿Más Sí, preguntas? profe, sí se entendió. Gracias. Ya. ¿Más preguntas? Ok. Ya pues gente, mañana no tenemos clases. Nos vemos el jueves entonces. Que estén bien. Chao, profesor, buen día. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Chao. Oiga, profe, Sí. pasa que le envié un correo, no sé si lo vio. ¿Quién me habla? ¿Florencia? Florencia. Ah, ya sí, te lo respondo en un ratito, ¿ya? Gracias, profe. Ya, de nada. Chao. Chao.